El tema que vamos a desarrollar es odontología en pacientes pediátricos con necesidades especiales, patologías sistémicas, primera parte. Cuando hablamos de odontología en pacientes pediátricos con necesidades especiales de salud, nos referimos a un sector de la población infantil que requieren cuidados diferentes e intensos y de la forma habitual en que presentamos la atención dental, tanto los medios como los procedimientos deben ser modificados en función de sus necesidades, recordando siempre que cada niño es único, por lo que la atención odontológica en el niño con problemas de salud es un tema complejo del que intentaremos abordar los aspectos más frecuentes y relevantes para el odontopediatra. Nos vamos a ocupar de las características orales específicas y de la forma de prevenir y tratar la patología bucal en estos niños. Con el término paciente de riesgo se designa aquel paciente que presenta unas características o condiciones que lo hacen singular frente al ordinario. En la población infantil existe cualquier condición que puede ser limitante. Pueden ser condiciones físicas, del desarrollo sensorial, mental, del comportamiento, cognitivo o emocional, intervención médica, que son las patologías sistémicas. Nuestra misión es que la patología oral sea menor y tenga la mejor evolución posible y sobre todo no afecte al estado de salud general, a la evolución o al pronóstico del proceso patológico principal que el paciente cursa. Vamos a destacar la importancia de la historia clínica, la cual debe ser detallada, que permite identificar cualquier problema médico que requiera modificaciones del tratamiento dental habitual. Vamos a priorizar a los pacientes que necesiten cuidados preventivos intensivos. Vamos también a dejar precisamente aclarado si es necesario prescribir profilaxis antibiótica. También conocer la medicación que el niño esté tomando. ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos con interacciones con los medicamentos que nosotros necesitaremos utilizar o prescribir antes, durante o posteriores al tratamiento dental. Por eso es importante actualizarla en cada cita, siempre por escrito. Todas estas patologías muchas veces las medicaciones o las indicaciones, los periodos de latencia, los periodos de reagudización, los periodos críticos varían. Entonces, nuestro paciente va a estar permanentemente cursando distintas etapas de su enfermedad principal. Por lo tanto, es importante en cada cita dejarlo por escrito. ¿Cómo se realiza el abordaje? Por supuesto, siempre interdisciplinariamente, porque gracias a los avances de la medicina, muchas patologías agudas se han convertido en problemas crónicos y controlables, y a la vez nos enfrentamos a tratamientos médicos más complejos, a sus interacciones y a sus efectos colaterales, por lo que trabajar en un equipo interdisciplinario nos es cada día más común. La comunicación entre los profesionales que integran el equipo debe ser fluida y eficaz. Aquí podrán ver la clasificación general de las patologías sistémicas que vamos a abordar: las infecciones víricas, los trastornos hematológicos, las cardiopatías, la hipertensión arterial, las enfermedades respiratorias, los trastornos endocrinológicos, los trastornos neurológicos, las nefropatías y los procesos oncológicos. Dentro de las infecciones víricas tenemos las provocadas por el virus del herpes simple, las provocadas por el virus del Epstein-Barr, por el virus de varicela zoster, por enterovirus y por el virus de la inmunodeficiencia humana HIV. En esta oportunidad solamente vamos a abordar el virus de la inmunodeficiencia humana o HIV, ya que las de otras 4 serán abordadas
en la bolilla número 7 de enfermedades infantiles. El síndrome de la inmunodeficiencia adquirida es una enfermedad provocada por el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1. La infección por HIV tiene en la edad pediátrica características propias que debemos conocer. Sabemos que el HIV condiciona un grave trastorno de la inmunidad, ya que se manifiesta clínicamente por infecciones graves y o recurrentes y en una mayor predisposición para desarrollar neoplasias. Las manifestaciones bucales frecuentes que podemos encontrar son candidiasis, ulceraciones, gingivitis atípica y eritema gingival lineal, hipertrofia de las glándulas salivales, leucoplasia pilosa, periodontitis HIV, aftas, estomatitis herpética, retraso de la erupción dental, xerostomía, sarcoma de Kaposi manifestado en pacientes pediátricos, que es una entidad muy rara pero aparece, parotiditis unio-bilateral y policaries. El manejo odontológico de estos pacientes, por supuesto, siempre en contacto con su pediatra de cabecera o su inmunólogo, incluyen un plan intensivo preventivo, una técnica de higiene oral correcta, usos de enjuagues con clorhexidina, suplementos de flúor según las partes por millón en el agua de consumo de la zona donde el paciente habita, consejos en la dieta, seguimiento odontopediátrico frecuente, aumentar la ingesta de agua para limpiar y mantener hidratada la cavidad bucal. El tratamiento se puede llevar a cabo cuando el estado hematológico e inmunológico del paciente lo permita. Evaluar la necesidad de profilaxis antibiótica, ya que están siempre inmunodeprimidos. Citarlos como últimos pacientes del día para la atención odontológica en nuestros consultorios y precauciones en los procedimientos de trabajo y de esterilización. Dentro de los trastornos hematológicos, vamos a hablar de los trastornos de la hemostasia, de los trastornos eritrocitarios, de las hemoglobinopatías y de las inmunodeficiencias. Los trastornos de la hemostasia se clasifican en vasculares y plaquetarios y trastornos de la coagulación hereditarios, la hemofilia A y B y la enfermedad de Bob. Los trastornos vasculares se caracterizan por un aumento de la fragilidad capilar e incluyen púrpuras, telangiectasia hemorrágica hereditaria, hematangiomas, carencia de vitamina C y enfermedades del tejido conjuntivo como el síndrome de Ehlers-Danlos. Los trastornos plaquetarios pueden corresponder a déficit o disfunción, trombocitopenia, trombocitosis y trastornos de la función plaquetaria congénitos o adquiridos. Dentro de los trastornos hereditarios de la coagulación encontramos las hemofilias, que son trastornos de la coagulación de transmisión autosómica recesiva ligada a X. Tenemos la tipo A, que es la deficiencia del factor 8 de coagulación, y la tipo B, que es la deficiencia del factor 9 de coagulación. Además, la enfermedad de von Willebrand, que se hereda como rasgo autosómico dominante. Las manifestaciones bucales incluyen el sangrado gingival espontáneo o el cepillado que persiste en el tiempo, púrpuras a pequeños traumatismos o a la digitopresión y sangrado prolongado post-exfoliación de elementos temporarios. Para el manejo odontológico de estos pacientes debemos tener en cuenta la interconsulta con el hematólogo pediatra, la enseñanza de una correcta técnica de higiene oral que sea traumática para evitar el sangrado gingival, recomendación de selladores de flúor y consejos dietarios y todo lo que tiene que ver con la faz preventiva, elegir tratamientos preventivos conservadores y atraumáticos, las medidas hemostáticas locales, como los antifibrinolytíticos ante alguna intervención quirúrgica. Para extracciones múltiples vamos a tener que tomar la decisión de hospitalizar al paciente. Las técnicas de anestesia tronculares preferentemente las vamos a evitar. Se prefiere siempre el tratamiento endodóntico teniendo un especial cuidado del aislamiento absoluto, ya que el CLAMS y el lugar donde apoyemos el CLAMP puede llegar a provocar algún tipo de traumatismo y necesitamos que sean todos tratamientos atraumáticos.
Al tomar las impresiones sucede lo mismo con los filos de las cubetas. Y también cuando vamos a hacer las técnicas radiográficas, el punto de apoyo del tubo y los roces de la película en las mucosas van a provocar algún tipo de hematomas o de hemorragias. Trastornos eritrocitarios. Se considera anemia a todo valor de hemoglobina o hematocrito con 2 desviaciones estándar por debajo de la media para la edad y el sexo. Se clasifican en anemias carenciales, las ferropénicas, anemias hemolíticas, glucosa 6-fosfatasa deshidrogenasa y anemia aplásica. Las manifestaciones bucales que vamos a observar en la lengua, por ejemplo, la pérdida de las papilas linguales, escozor y glositis, cambios atróficos en la mucosa bucal y queilitis angular, retardo en la erupción dentaria. Radiográficamente vamos a observar un patrón óseo trabecular escaso, hipomineralización de esmalte, cansancio y fatiga. En el manejo odontológico de este tipo de pacientes vamos, además de tener siempre la interconsulta con el hematólogo pediatra, vamos a tener que abordar un tratamiento preventivo intenso. Si se presentan cuadros severos, se va a recomendar diferir el tratamiento y realizar solo intervenciones necesarias que estabilicen la dentición. Los tratamientos conservadores, por supuesto, los vamos a elegir antes que las exodoncias. Es preferible programar citas matutinas de corta duración post-transfusiones. Estar siempre en contacto con el hematólogo y el pediatra es muy importante porque necesitamos que el paciente esté compensado en el momento del tratamiento y que esté competente para poder ser abordado. En los niños que han sufrido la esplenotomía, debemos recomendar siempre profilaxis antibiótica. Las hemoglobinopatías son un grupo de trastornos genéticos que afectan a las cadenas de globina del complejo hemoglobina, dando lugar a cadenas de globinas alteradas y en ocasiones a una producción insuficiente de hemoglobina. Se clasifican en talasemia y de peronocytosis o la anemia de células falciformes. Las manifestaciones bucales que vamos a encontrar es la expansión medular que provoca el abombamiento de los huesos del cráneo, de la maxila y la eminencia malar, dando esta fase de ardilla típica de las talasemias. Las parotiditis con dolor, las candidiasis atróficas, glositis, retardos en la erupción dentaria, hipocalcificación de esmalte, las maloclusiones con sobremordidas. El manejo odontológico de estos pacientes, por supuesto, siempre estar en contacto con el hematólogo y el pediatra de cabecera, tratamiento preventivo intensivo, tratamientos conservadores antes que exodoncia. Es preferible programar las citas matutinas de corta duración, postcrisis y posttransfusiones, uso de coronas en los dientes hipocalcificados y recomendar la profilaxis antibiótica siempre. Las inmunodeficiencias pueden deberse a déficits cuantitativos o cualitativos de neutrófilos, a inmunodeficiencias primarias, a inmunodeficiencias secundarias o trastornos adquiridos y a inmunodeficiencias combinadas. Las manifestaciones bucales son ulceraciones de la mucosa, inflamación gingival, gingivitis recurrente y en algunos casos de enfermedad periodontal agresiva, pérdida prematura de elementos dentarios por periodontitis y candidiasis. El manejo odontológico de estos pacientes, por supuesto, estar en contacto con el hematólogo y el pediatra, elegir los tratamientos preventivos, tratamientos conservadores antes que exodoncias, uso de enjuague de clorexidina al 0,2% preoperatorios, recomendar la profilaxis antibiótica siempre y citas de mantenimiento y control frecuentes, no más de 3 meses entre ellas. Las cardiopatías se clasifican en congénitas y adquiridas. Dentro de las congénitas tenemos las no cianóticas y las cianóticas. Las manifestaciones frecuentes son las encías cianóticas, los dedos en palillo de tambor
Y dentro de las manifestaciones bucales vamos a tener la coloración cianótica de los tejidos y las alteraciones de esmaltes y policaries causadas por la medicación con alto contenido de sacarosa que estos pacientes suelen ingerir. Para el manejo odontológico de las cardiopatías vamos a tener primero en cuenta estar siempre en contacto con el cardiólogo pediatra, el control de la presión sanguínea arterial previo a comenzar la atención y de la saturación de oxígeno durante toda la consulta. Las técnicas de higiene acorde a la edad del niño, la profilaxis antibiótica en cualquier etapa del tratamiento, optimizar la atención para aprovechar la profilaxis antibiótica que estamos dando y evitar la posibilidad de crear resistencias. Si tenemos que hacer recitaciones, vamos a dejar pasar espacios por lo menos de un mes entre cita y cita. Valoración preoperatoria de la medicación habitual del niño, ya sean anticoagulantes, antirrítmicos y antihipertensivos. Uso de colutorios preoperatorios para disminuir la carga bacteriana. Pulpotomías contraindicadas por el riesgo de bacteriemia crónica subsiguiente. Por lo tanto, vamos a tener que tomar decisiones radicales y no tanto conservadoras. Pacientes con marcapaso vamos a evitar el uso del electrobisturí y el ultrasonido y vamos a elegir entonces tratamientos preventivos, conservadores en lo posible y atraumáticos. La hipertensión arterial se define como una elevación de la presión sanguínea arterial hasta un nivel que aumenta el riesgo de lesión orgánica en los distintos lechos vasculares, especialmente la retina, el cerebro, el corazón y los riñones. La hipertensión es la elevación crónica de la presión sanguínea sistólica, diastólica o ambas. En la medición de la presión sanguínea arterial en niños, los valores van a depender de otros factores, como por ejemplo sean la edad, el sexo y la altura. Por lo tanto, en niños se deben aplicar otros valores de medición diferentes a los de los adultos. Ahí queda puesta una tabla donde pueden observar más o menos la presión estándar acorde a la edad del niño. Dentro de las manifestaciones bucales vamos a encontrar sequedad de las mucosas por hipoxialia, halitosis y sangrado gingival, predisposición a caries y enfermedad periodontal, odontalgias, se produce hiperemia por el aumento de la presión sanguínea arterial, hemorragias gingivales, estomatitis y líquen plano asociados a los fármacos que estos pacientes usan. El manejo odontológico de estos pacientes va a incluir la interconsulta con el pediatra tratante, el control durante todo el tiempo de la consulta de la ansiedad y el estrés. Hay que estar tranquilizándolos verbalmente y darle la mayor confianza posible para abordar el tratamiento. Conocer también si cumple con la medicación, si está compensado o no está compensado. Para eso vamos a tomar la tensión arterial antes del tratamiento odontológico. Controlar el dolor durante, antes y después del tratamiento odontológico. Vamos a utilizar, si es necesario, analgésicos y las técnicas de anestesia que vamos a utilizar tienen que ser precisas y correctas. Vamos a evitar también que las citas sean muy largas. Vamos a elegir un tratamiento preventivo, sobre todo en pacientes que tienen un sangrado gingival frecuente. Indicar a los padres que se aseguren que el niño bebe un vaso de agua después de la administración de los fármacos. Y frente a una crisis hipertensiva, administrar la medicación que el paciente trae y utiliza habitualmente. Hasta aquí llegamos con la primera parte. Les comparto la bibliografía utilizada preparada para este capítulo.